está ahora, ya empezando hoy, a ser tratado en el Senado de la Nación respecto de los nuevos pisos del mínimo no imponible de ganancias y la discusión que hay con los gobernadores del sur que quieren elevarlo, y en ese caso entonces debería volver a la Cámara de Diputados si es que sale del Senado con algún tipo de modificación. Una coma y vuelve a la Cámara de Diputados. Hola Guillermo, ¿nos escuchás bien ahora? ¿Cómo andas, Nuria? ¿Todo bien? Te escucho bárbaro, está muy bien ahora. Bueno, me alegro entonces. Bueno, te preguntaba, Mejor. repasemos a ver en principio cuáles son los nuevos pisos del mínimo no imponible de ganancias desde que el proyecto recibió la media sanción de diputados. Bueno, hoy estaría fijado en un mínimo, o sea, un umbral, a partir del cual se empezaría a pagar impuesto a las ganancias, de 1.800.000 de sueldo bruto, que representa más o menos 1.400.000 pesos de salario neto, o sea, para el empleado que no tiene cargas de familia. Y cuando hablamos de alguien con cargas de familia, se eleva ese monto más o menos a 2.300.000 pesos. Un aspecto importante a contemplar es que se modificaría las alícuotas del impuesto a las ganancias, entonces se está dando progresividad a un gravamen que antes rápidamente entrabas en el 35%. Entonces, alguien que supera esos montos, 1.800.000 o 2.300.000, empieza pagando 5.000 pesos de impuestos y después va teniendo un incremento conforme va subiendo por escalones entre un 3 y un 4% de tasa efectiva. Entonces, si bien hay una restitución del gravamen, al modificarse la alícuota, lo que se produce es que sea paulatino ese incremento en las retenciones. Eso es lo que estaría pasando. En cuanto a la parte de lo que viene a ser esa disputa, podría así de manera figurativa, norte contra sur, hay una cuestión de que el norte está reclamando que se restaure el impuesto a las ganancias, que de alguna manera le lleguen más fondos a través de la coparticipación federal. Porque son Y los coparticipables. gobernadores, claro, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, y las provincias del sur, que son en líneas generales, tienen un promedio más alto de remuneración, están pidiendo que se incrementen estos montos que hablábamos antes para que menos gente quede alcanzada. Claro. Como protegiendo al universo de gente que vive en cada jurisdicción, unos piden plata y los otros piden no aplicación del gravamen. Eso sería el resumen. Claro, y en este caso se sabe que podrían llegar los senadores que están sobre todo, digamos, o los senadores que representan a las provincias del sur del país, de la Patagonia sobre todo, que entiendo que lo que se quejan sobre, porque los impuestos son más, digamos, más cantidad de plata les recortan porque los sueldos son más altos. Totalmente, o sea, cuando hablamos de un impuesto a las ganancias, es un impuesto que va teniendo un incremento paulatino en la alícuota conforme vas aumentando la base. Entonces, si vos tenés un promedio, pensemos una provincia que nadie llega al salario de 1.800.000, automáticamente dentro de esa provincia nadie pagaría impuesto a las ganancias. Y si tenemos una provincia que toda la gente gana mucha plata, en definitiva, toda esa gente termina pagando a la otra provincia. Entonces, hay una suerte de disputa entre las provincias de quienes necesitan fondos y quienes, en definitiva, tienen salarios más altos. ¿Por qué? Porque la gente, en definitiva, sus votantes, uno le están reclamando, dame más servicios por parte del Estado, otro le dice, trata de que me cobren lo menos posible impuesto a las ganancias, así me queda más plata en el bolsillo. Esa es la disputa que hoy está sucediendo hoy en día. Claro, ahora, de todos modos, el proporcional es el mismo que le tocan a los empleados del sur del país que a los de cualquier otro lugar de la Argentina. Sí, o sea, y ahí es algo que siempre la norma tiene que contemplar, de dar un tratamiento igualitario para todos. Tal vez puede suceder de que se quiera hacer algún distingo o se haga algún distingo tendiente a buscar esa suerte de compensación entre unas provincias y otras. Es una cuestión, te diría, Nuria, mucho más política que desde un punto de vista tributario. Es una negociación más que cuestiones técnicas. Sí hay que entender que en materia tributaria, cuanto menos diferenciación se hacen entre las personas, es mejor. Va en contra de la teoría hacer algo que se llama dirigismo fiscal, que es establecer universos con tratamiento distinto en cuanto al tratamiento fiscal.
Ujú. El motivo por el que los gobernadores quieren que se suba ese piso mínimo no imponible para que no les recorten tanto, ¿por qué los sueldos de la Patagonia en general son más altos? ¿Por el tema del desarraigo? ¿Por qué es? En líneas Bueno, generales está desarraigo no, vinculado con por la... región, quiero decir, de la Argentina. Sí, 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 se comprendió, Nuria, no, re claro como lo estabas manifestando. El tema es el siguiente, siempre los salarios están vinculados por el rubro donde uno está trabajando, el tipo de empresa y la cantidad de gente. Son parámetros que se manejan al momento de fijar una remuneración. Bueno, los petroleros, Desde un por punto de vista ejemplo. totalmente. Petroleros es una de los rubros que pagan mejor en relación a otros. O Y sea, entonces lo si que la aportan actividad por ganancias, por más que sea el mismo porcentaje, es mucho más. es mucha más plata porque tienen salarios, desde los inicios de las categorías más altos. Entonces, Claro, pero siempre la ahí situación igual es más beneficiosa que la de otros empleados de otro sector. totalmente. Lo que pasa es que cada persona, como se dice desde un punto de vista económico, el agente económico, lo que preserva es su bolsillo. Y Muchas veces sí. no se piensa en esa comunidad en la cual uno pertenece, entonces es razonable, o sea, se conocen esto dentro del ámbito tributario, eso de su efecto de los impuestos. La gente quiere pagar siempre lo menos posible y hacer lo que quiere con su plata. El impuesto es justo lo opuesto, hay un tercero que hace lo que él quiere con tu plata. Entonces, ahí siempre aparece esa tensión entre el agente económico y ese Estado que uno necesita los fondos y el otro solvente esos gastos. Ujú. ¿Sabes que algo de lo que no se habla demasiado, Guillermo, es sobre el tema de Tierra del Fuego y las exenciones impositivas? Eso también es parte del debate en esta ley. Sí, son todas negociaciones y algunos van a estar de acuerdo y otros en desacuerdo. Ujú. Y como te decía antes, Nuria, es cuestiones de caja, en definitiva, siempre está sobre la mesa la vigencia o hasta cuándo tiene que durar la ley 19640, que es el régimen de promoción de Tierra del Fuego, y es ahí una disyuntiva política, llamémoslo desde ese lugar. Ujú. Recordemos que en Tierra del Fuego se ensamblan cosas que vienen de afuera, sobre todo lo que tiene que ver con productos electrónicos, y tienen exenciones impositivas por también el territorio, por territorio adverso, creo que es la calificación por la que se paga, por la que se tributa, pero no se entiende muy bien por qué, Mira, ¿no? Mira, en el mundo hay algo que se llaman zonas francas. Y en Sí, esas zonas francas se consideran como que, te voy a decir figurativamente, están fuera del país. Entonces no se les aplican los mismos regímenes tributarios que lo que viene a estar localmente. claro, Un caso concreto es Uruguay. sí, Uruguay, vos vas a determinadas zonas y cumpliendo determinados requisitos no tributas nada. claro. Y la pregunta es, ¿por qué se resigna esa tributación? Porque en definitiva lo que estás buscando es incentivar en determinadas zonas el desarrollo de actividades. Acá en Tierra del Fuego lo que se buscó es que haya un traslado de gente, entonces vos tenías que, de alguna manera, darle beneficios a las compañías que son las que terminan pagando los sueldos. Claro. Habrá gente que está a favor, habrá gente que está en contra. En el mundo se usan los regímenes de zona franca y ahí lo que hay que entender es qué es más importante, si esos recursos que resigna el Estado o el beneficio que tener esa jurisdicción aporta. Uh-huh. Ahí hay siempre una cuestión política, que la política es la que lo tiene que terminar resolviendo. Uh-huh. No es bueno ni malo, hay que estar analizando constantemente, pero también hay una cuestión que hay que dar previsibilidad y certidumbre. Vos vas a otros países y te dicen hasta tal época, tal año, vos estás condonado de los impuestos y tenés una estabilidad fiscal. Claro. Entonces ahí hay situaciones, como se puede decir, también está vigente un régimen de promoción de la industria del software. Al principio pensaba que había una resignación de recursos, hoy Argentina es pionera en esa cuestión. Entonces, de alguna manera, después tenés toda la gente trabajando en esa industria porque floreció esa actividad, parece razonable, pero como que hay que hacer análisis e irlo analizando a través del tiempo. Guillermo Poch, tributarista, gracias por este contacto. Por favor, Nuria, y a disposición. Que tengas una buena tarde. Vamos a hacer una pausa ahora, no se vayan, ya venimos.